Listo, bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Daniel Ospina, comparte el grupo de interés de medicina interna. En este momento estoy cursando décimo semestre y esta charla que he preparado es sobre diabetes mellitus. Como importante antes de iniciar la charla, el objetivo de esta charla está más como en el diagnóstico, en el tratamiento más específicamente de la diabetes mellitus tipo 2 y un poquito sobre insulinoterapia. Y al final también un poquito sobre las complicaciones, pero eso va a ser algo muy general como para no hacer la charla muy extensa. Bueno, entonces, en primer lugar, hay que hablar de la importancia de esta enfermedad y es que es una enfermedad altamente frecuente. No encontré muchos datos, la verdad. Los últimos que hay a nivel mundial que encontré fueron de 2014, que se decía que habían 422 millones, pero les puedo asegurar que en este momento pueden haber muchísima más cantidad de personas. Se habla de una prevalencia de 8,5% con una mortalidad de 1,5 millones de muertes cada año por la diabetes en específico. A nivel de América, la OPS nos dice que hay más o menos 62 millones de casos de diabetes mellitus tipo 2, que es la sexta causa principal de mortalidad en 2019 y que era la segunda causa de años de vida ajustados por discapacidad, que es una medida de morbilidad. A nivel nacional, hay unos datos más recientes. En 2022 se decía que hubo 159.149 casos nuevos. Se dice que en Colombia 3 de cada 100 habitantes tienen diabetes, es casi 1.600.000 casos y tiene una mortalidad de 16,5 muertes por cada 100.000 habitantes. Bueno, entonces, es importante, la diabetes se podría definir como un grupo de enfermedades, o sea, la diabetes no es una enfermedad, sino un grupo de enfermedades que su principal característica es la hiperglicemia. Entonces, esos son como los cuatro tipos grandes de diabetes. La diabetes mellitus tipo 1, que se debe a deficiencia de producción de insulina por parte de las células beta del páncreas. Entonces, acá hay una imagen que se ven como células menos abundantes comparado con este, que es la diabetes mellitus tipo 2, que va a ser como la principal enfermedad de la que vamos a hablar durante esta charla, que sí hay una buena producción de insulina por parte del páncreas, pero esta insulina no funciona muy bien a nivel del cuerpo, lo que hablamos de resistencia a la insulina. También está la diabetes mellitus gestacional y la diabetes mellitus tipo MODE, que es específicamente como más genético. También son muchas enfermedades como que están metidas en ese grupo de la diabetes mellitus tipo MODI y se diagnostican por estudios genéticos, pero eso se va más allá, eso se va mucho más allá de esta charla. Entonces, importante quedarnos en este lado, entre diferenciar la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2, que son demasiado comunes y son de las que más se habla. Entonces, estas son las características como que a uno lo hacen pensar que más un paciente puede tener una diabetes mellitus tipo 1 más que una diabetes mellitus tipo 2. Entonces serían pacientes jóvenes, la A nos dice que menores de 35 años, con un IMS por debajo de 25, con una pérdida de peso no intencional, que debuten con una cetoacidosis diabética, que tengan altos niveles de glicemia, más de 360 aproximadamente, y una historia familiar de diabetes mellitus tipo 1 y una historia de enfermedad autoinmune, porque la diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad autoinmune contra las células beta del páncreas. De hecho, para el diagnóstico de ellas hay que buscar unos anticuerpos específicos. Bueno, entonces, la ADA como que habla como de unos signos y síntomas clínicos que yo me tomé la libertad de agruparlos en como en estos cuatro grupos. Entonces, están los primeros de acá arriba, que serían los glucotóxicos, que estarían la polidipsia y la poliuria. Luego vienen los síntomas catabólicos, que estarían la pérdida de peso y la polifagia. Luego vienen signos de resistencia a la insulina, que serían la acantosis nigricans, el síndrome ovario poliquístico y obesidad severa. Y otras manifestaciones de la diabetes, como serían el estado hiperosmolar, la cetoacidosis diabética, la enfermedad ósea, enfermedades autoinmunes en el contexto de diabetes mellitus tipo 1 y enfermedad cognitiva y demencia.
No son como tal como síntomas porque la diabetes en realidad es una enfermedad silenciosa, o sea, puede tener estas 4 P's que están en este lado, que son las que todos conocemos, pero también hay como estas manifestaciones como que también nos deben hacer pensar en diabetes o al menos que se tiene que descartar. Bueno. Entonces, también importante hablando ya de las manifestaciones, la diabetes tiene diferentes complicaciones que se pueden clasificar en dos grandes grupos, las complicaciones macrovasculares y las complicaciones microvasculares. Las complicaciones macrovasculares están muy relacionadas con el riesgo cardiovascular, entonces aumentan el riesgo de enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria y enfermedad arterial periférica. Y a nivel microvascular, entonces ya sería donde como esa microvasculatura, los capilares principalmente, son como, tienen un papel importante en su función, como sería la retina, el riñón y el sistema nervioso, en este caso el periférico. Entonces, de la retinopatía, grande, 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 se puede clasificar como no proliferativa, leve, moderada y severa, o proliferativa, y esa diferencia se hace si hay o no neovascularización y otras características más que se van más allá de esta charla. Esto es más como del rol del oftalmólogo, que es muy importante en el contexto de un paciente con diabetes. La nefropatía diabética también se estadifica como la enfermedad renal crónica, dependiendo del nivel de proteinuria y de la tasa de filtración glomerular, y la neuropatía diabética, que se puede dividir como periférica o autonómica. La periférica compromete las fibras pequeñas y grandes, más que todo del lado sensitivo, y, eh, y las autonómicas puede haber compromiso cardiovascular, gastrointestinal y genitourinario. Bueno, entonces, ya metiéndonos como en el enfoque grande de los pacientes que le estamos sospechando diabetes, ¿a quiénes hay que buscarle diabetes? Porque uno no puede coger al azar a una persona y decirle, ven, te voy a hacer una glicemia, a ver si tienes diabetes. No, hay unos como criterios específicos para uno buscar la diabetes. Primero, sobrepeso es un factor de riesgo muy grande, la obesidad también, que nos hablan de que hay que buscar a los pacientes diabetes, pero no a todos. Deben tener, por ejemplo, algunos de estos factores de riesgo, nos dice la ADA, como un familiar de primer grado con diabetes, etnicidad. En los latinos nos encontramos en ese lado, entonces un latino con sobrepeso ya es importante, en este caso en Colombia es importante buscarle la diabetes. Y historia de enfermedad cardiovascular, hipertensión, dislipidemia, síndrome de ovario poliquístico, sedentarismo y otras condiciones que se asocian a resistencia a la insulina, como obesidad o la acantosis nigricans. Otra serían las personas con prediabetes, ya vamos a ver cómo se diagnostica. Las mujeres que sufrieron de diabetes mellitus gestacional, es muy importante buscarle diabetes al menos cada 3 años después del parto, e inclusive después de ese embarazo con diabetes mellitus gestacional, se tienen que hacer una nueva curva para ver si quedaron con diabetes, como con una diabetes después de ese embarazo o no, que se hace más o menos entre las 4 y las 12 semanas. Y también pues se hace seguimiento, puede ser con una glicemia en ayunas cada 3 años a todas esas mujeres que sufrieron de diabetes mellitus gestacional. Para todos los pacientes por encima de 35 años, creo que las RIAs acá en Colombia nos dicen incluso que a partir de los 30 años se tiene que buscar diabetes. Si tiene alguna indicación de estas que acabo de mencionar para buscar la diabetes, pero le salió normal, igualmente el factor de riesgo sigue estando ahí. Entonces hay que seguirle buscando activamente la enfermedad a los pacientes al menos cada 3 años, como era con las pacientes con antecedente de diabetes mellitus gestacional. También los pacientes con VIH, recordemos que hay medicamentos de terapia antirretroviral que se relacionan mucho con riesgo cardiovascular, entre esos pues como aumentan el riesgo de diabetes, entonces es muy importante vigilar eso, o que tengan historia de pancreatitis. Y hay una herramienta que es el Find Risk, que nos ayuda a diagnosticar la diabetes, como es una escala, es muy fácil, se encuentra muy fácil en internet, en MedCalc, y si esa escala nos dice, tiene en cuenta como la edad, la etnia, si tiene sobrepeso o no, y otros factores, si esa escala nos dice que el paciente tiene más de 12 puntos o más, nos dice que hay que buscarle, hay que hacer una prueba de tamizaje para diabetes. Entonces, ¿cómo diagnosticamos la diabetes? Entonces, acá están como dos valores, que serían los valores de diabetes y los valores de prediabetes. Metámonos primero con los de prediabetes. Entonces, la diabetes se busca con
una hemoglobina glicada, con una glicemia en ayunas, con un test de tolerancia a la glucosa, que el estándar es hacerlo con una carga de 75 gramos de glucosa. Y también pues se puede tomar una glicemia al azar y dependiendo de los síntomas, pero ya vamos a entrar un poquito más en detalle en eso. Entonces, un paciente tiene prediabetes si tiene una glicada entre 5,7 a 6,4%, una glicemia en ayunas entre 100 a 125 y un test de tolerancia oral a la glucosa. Se mide la glicemia, recordemos que en ayunas a la hora y a las 2 horas después de la carga, y si a las 2 horas después de la carga los niveles de glicemia están entre 144 a 199, el paciente se cataloga como un paciente con diabetes. Cualquiera de estas pruebas que salga alterada nos habla de prediabetes. En cuanto a la diabetes, entonces el diagnóstico se hace con una glicada mayor o igual a 6,5, una glicemia en ayunas mayor o igual a 126 y un test de tolerancia oral a la glucosa, el resultado a las 2 horas mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Importante, diferente a la prediabetes, acá una sola prueba no me hace el diagnóstico. Estas pruebas se tienen que confirmar con otra prueba diferente o la misma prueba pero en una muestra diferente. Y el diagnóstico lo hace la segunda prueba. Entonces, si le salió, yo le hice una glicemia en ayunas y le salió en 130, entonces uno dice, puede tener diabetes, le va a hacer una glicada, pero la glicada le salió en 6, entonces uno ahí queda como, no tiene diabetes, más fácil tiene prediabetes, porque fue la última que le hice, que fue la glicada. Pero sí hay una manera en la que uno puede confirmar el diagnóstico con solo hacer una prueba, y sería si el paciente tiene síntomas de hiperglicemia, como poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, o debute con una crisis hiperglicémica y como tal que tenga una glicemia al azar mayor o igual a 200. Ya con eso me confirma de una el diagnóstico de diabetes mellitus. Bueno, entonces, antes de pasar al tratamiento, ¿cómo podemos prevenir la diabetes mellitus? Entonces, se puede prevenir primero con una reducción del peso. La ADA nos habla de que para prevenir la progresión a diabetes mellitus sería que tengan una reducción del peso de un 7% en los pacientes con sobrepeso y obesidad. La actividad física muy importante, la recomendada es 150 minutos o más a la semana de cardio moderado. Cardio moderado es stepping, que se refiere a caminar rápido y que el paciente termine sudando, o eso es equivalente a 75 minutos de fuerza a la semana. También está el cuidado de la dieta. La verdad, como que el cuidado de la dieta es muy conocido por todos. Se puede generalizar como la dieta DASH, que está más enfocada a la hipertensión, pero también como que cumple las mismas características de una dieta para prevenir la diabetes. También está la dieta mediterránea, también es otra de la que recomienda la ADA para prevenir la diabetes, que predomina más que todo en frutas, verduras, el consumo de proteína, disminuir el consumo de carbohidratos, disminuir el consumo de azúcares procesados y todo eso. Y ya viene el manejo de la prediabetes, que ese tiene como una acotación especial. La prediabetes no siempre se trata, pero uno le puede dar tratamiento farmacológico con metformina. Entonces, esta es como un algoritmo que nos tiene la Asociación Americana de Criminología Clínica, que nos dice que no a todos se les tiene que dar metformina, sino que evaluamos los riesgos. También incluso no solo con metformina se puede prevenir, sino que también con los análogos de la GLP-1, que ya vamos a hablar un poquito más de ellos, más que todo en los pacientes con obesidad. Y la metformina en pacientes sin obesidad sería también ideal. Entonces, estas son las indicaciones de metformina en prediabetes. Que el paciente tenga entre 25 a 59 años, un IMC mayor o igual a 35, una glicemia en ayunas mayor o igual a 110 o una glicada mayor o igual a 6%, y un antecedente de diabetes mellitus gestacional. Cualquiera de estos nos podría decir que el paciente requiere metformina. Yo pondría un asterisco en este de la edad porque pues la verdad es como un criterio muy, más bien nos habla de que si se salen de esa edad es mejor no darle la metformina, pero no es como que solo tener ese criterio ya dice que si tiene prediabetes le doy metformina, no. Bueno, ahora vamos a hablar del tratamiento. Entonces, esta grafiquita que nos habla de la edad se puede resumir en que el tratamiento se tiene que individualizar según el paciente, teniendo en cuenta las complicaciones, teniendo en cuenta la adherencia al tratamiento, su contexto social y todo eso.
Además de eso es como hay que optimizar muy bien el estilo de vida del paciente y muy importante prevenir las complicaciones que pueden llegar a ser muy severas, porque la verdad no es nada gratificante uno tenerle que amputar un pie a un paciente porque uno no le hizo un buen tratamiento a su enfermedad. Entonces, primero, el tratamiento no farmacológico, como ayuda con la prevención, la actividad física, muy importante, las mismas características, la dieta, muy importante, y el manejo del peso. Acá es una grafiquita que nos muestra la ADA sobre los beneficios de la actividad física, sobre cada uno de los parámetros de la diabetes, también como sobre algunos estilos de vida como el dormir, que se habla que uno no puede dormir ni menos de 6 horas ni más de 8 horas, entonces lo ideal es dormir de 6 a 8 horas en la noche. Y todo eso tiene grandes beneficios sobre el perfil lipídico, la hemoglobina glicada, la presión arterial, la depresión y el estilo de vida. Entonces, acá está como el resumencito que nos muestra la de los beneficios de cada una de esas actividades. Y ahora vamos a empezar a hablar del manejo farmacológico, no sin antes hablar de las metas de tratamiento de los pacientes con diabetes mellitus. Entonces, como les había dicho, es un tratamiento individualizado. Uno, a grosso modo, habla de que se recomienda una glicada por debajo de 7%. Cuando estamos dándole insulinas, uno ya no le hace control, uno también le hace el control con la glicada y también con las glucometrías, pues uno generalmente hace el control con glucometrías. Entonces, la preprandial, que es la que corresponde a la de antes del desayuno, que es con la que vamos a hacer control a la glicemia basal, esa cuenta como una glicemia en ayunas, debe estar siempre entre 80 a 130 miligramos por decilitro. Y la postprandial, que es 2 horas después de cada comida, sería entonces, debe estar más o menos debajo de 180 miligramos por decilitro. Importante entonces lo individualizar, más que todo lo de la glicada, es que los pacientes que tienen muchas comorbilidades, que tienen mucha edad, llevan mucho tiempo con la enfermedad, son poco adherentes al tratamiento, son pacientes que uno no les puede exigir una meta muy estricta, sino que se, am- se es más flexible con las metas. En este caso, una meta laxa más o menos sería por una glicada por debajo de 8%. Lo mismo, pues yo no quiero como, por ejemplo, una preprandial que esté muy cerquita al 80, no, pues si está por debajo de 130 apenas es. Eh, pero si en cambio es un paciente joven, adherente al tratamiento, con buen contexto psicosocial, con pocas complicaciones, que tenga muy poco tiempo de diagnóstico con la enfermedad, se habla de poco tiempo de diagnóstico de diabetes por debajo de 10 años. Esos pacientes yo les puedo exigir un poquito más. Y uno dice que metas estrictas es más o menos por debajo de 6,5%. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de cada uno de los medicamentos para el manejo de la diabetes. Estos están más enfocados como la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, el primero, la primera línea, el que primero se inicia, la metformina. Entonces, la metformina tiene un mecanismo de acción no secretagogo. Él se encarga de activar una enzima, la AMP quinasa, y sensibiliza a los GLUT4, que mejora la captación de glucosa en sangre, pero no hace que uno secrete más insulina. Entonces, eso puede llegar a ser un beneficio. Otros beneficios buenos que tiene la metformina es que nos ayuda a disminuir la glicada, no afecta mucho el peso, puede disminuirlo, pero no en un gran porcentaje, y tiene algo de beneficio cardiovascular, pero es más bien neutra en ese ámbito. Efectos adversos, tiene muchos síntomas gastrointestinales, también muy importante la acidosis láctica, entonces por eso no se usan los pacientes hospitalizados, puede tener un sabor metálico y muy importante puede asociarse con déficit de vitamina B12, pero se habla pero solo hay que buscarlo cuando el paciente lleva un uso crónico y se habla de uso crónico por encima de 5 años. Está contraindicado totalmente en pacientes con tasa de filtración glomerular por debajo de 30, pero si un paciente tiene enfermedad renal crónica con una tasa de filtración glomerular por debajo de 60, se ajusta la dosis a la mitad de la dosis, generalmente 500 miligramos al día. Ya les voy a hablar un poquito más de la dosis. Contraindicado en shock séptico e hipoxemia, en falla cardíaca, acidosis láctica, y en el uso de contraste se debe suspender 3 días antes. ¿Cuál es la dosis entonces? La metformina viene en tabletas de 500, de 800, de 850 y creo que también hay una de 1000. Entonces, uno inicia la metformina con 850 miligramos con la comida más pesada que se coma el paciente. Si es el almuerzo, pues se la va a tomar en el almuerzo. Si es el desayuno, pues en el desayuno, dependiendo pues del paciente. La dosis máxima son 2550 miligramos.
Eso implica que eso es más o menos que se tome una pastilla de 850 con cada una de con cada una de las tres comidas principales. Ya si un paciente que tiene enfermedad crónica, como les dije, entonces uno ya no lo sube a 2500, sino que lo baja más o menos a 1000, entonces se puede tomar como 500 miligramos con máximo 2 comidas. Bueno, las funirurias no se usan tanto en el manejo de la diabetes mellitus tipo 2 como tal. Son medicamentos que inhiben el SUR1 a nivel de las células beta, que inhibe la salida de potasio, lo que hace que se despolarice la célula por entrada de calcio y se liberan las vesículas de insulina. Es decir, que este es un medicamento secretagogo. Uno de los efectos adversos más importantes es la hipoglicemia. También aumenta de peso porque la insulina aumenta de peso porque permite la entrada de glucosa. Entonces, todo lo que aumente como los niveles de insulina me va a aumentar de peso. No tiene seguridad cardiovascular. Está contraindicado en pacientes renales, en mayores de 65 años y y polimedicados. Entonces, la verdad, las sulfonilurias no se dejan en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, pues son baratas y se dejan por ahí, pero no son el medicamento principal ni de primera línea con estos pacientes. Las más conocidas son la glibenclamida y la glipizida. La glibenclamida se puede dar una tableta de 5 miligramos al día y ya con eso se hace el manejo. Luego vienen los inhibidores del ISGLT2, unos medicamentos súper nuevos, súper la verdad me parecen brutales, yo creo que son de los mejores medicamentos para la diabetes. Ellos tienen infinidad de efectos, de mecanismos de acción. El principal es que inhiben la reabsorción de glucosa a nivel del túbulo proximal, lo que hace que tenga un efecto como glucosúrico y también como que el paciente tenga que deshidratarse más. Sin embargo, tiene otros mecanismos de acción en el corazón, en otras partes del cuerpo que le confieren otros beneficios, como disminuir el riesgo disminuir el riesgo cardiovascular. Sirve para el tratamiento de falla cardíaca, tanto con fracción de eyección reducida como fracción de eyección conservada. También es muy buen medicamento para prevenir la nefropatía diabética, entonces tiende a reversar la progresión de esta complicación. Efectos adversos importantes, como les dije, la poliuria, la deshidratación, aumenta un poco el riesgo de amputaciones y como por esa glucosuria, eso genera como que una predilección como por esos pacientes para que les hagan infecciones de tracto urinario, infecciones genitales, por la hipovolemia pueden hacer insuficiencia renal aguda. Esto de la contraindicación de la tasa de filtración glomerular ha cambiado demasiado, porque hace 2 años se decía que era por debajo de 30 que no se podía dar, inclusive que la empaglifosina no se podía dar por debajo de 45. Sin embargo, han salido cada vez muchísimos más estudios que nos dicen que van bajando cada vez más la tasa de filtración glomerular. Y los últimos que han salido ponen la tasa de filtración glomerular como mínima en la que mínima en la que se pueden poner, que sería 25, 20 ml minuto. La verdad, pues cada vez va bajando más. Inclusive, si el paciente ya venía el paciente no tenía enfermedad renal crónica y durante el tratamiento le dio enfermedad renal crónica, ya tenía este medicamento, no hay obligación de quitárselos. Bueno, los más conocidos sería la empaglifosina, la apaglifosina y la canaglifosina. La empaglifosina a mí creo que es el más común, el que casi todo el mundo toma. El nombre comercial es el Jardiance. Importante con la empaglifosina, ella viene en dos presentaciones, de 10 miligramos y de 25 miligramos. La de 10 miligramos no es para diabetes, esa es para falla cardíaca. Entonces, si mi paciente tiene diabetes, yo no le voy a dar la de 10 miligramos, sino que le voy a formular la de 25 miligramos. Es una sola dosis al día. La apaglifosina sean 10 miligramos y la canaglifosina 300 miligramos. Pues estas son como las más estudiadas, las que se ha demostrado que disminuyen el riesgo cardiovascular, obviamente disminuyen la progresión de la enfermedad renal y también ayudan al tratamiento de la falla cardíaca. Ahora hablamos de los inhibidores de las DPP4, que son enzimas que degradan las incretinas, las conocidas como las GLP-1, que el efecto en incretina es que aumenta más la producción de insulina, disminuye la producción de carbohidratos a nivel del intestino. La verdad son medicamentos excelentes, más que todo las incretinas, pero este efecto en incretina es como un efecto como que ha cambiado mucho el manejo sobre la diabetes.
Tienen, la verdad son medicamentos muy neutros, no tienen como muchos beneficios, pero aumentan, sirven mucho para el tratamiento de la diabetes, efectos adversos, síntomas gastrointestinales. Algunos internistas, no están en los libros, pero se dice que da sueño, puede generar nasofaringitis. Y muy importante que no se pueden dar junto a medicamentos análogos de la GLP-1. Los más conocidos serían la sitagliptina, la vildagliptina y la linagliptina. La sitagliptina se da en una dosis de 25 a 100 miligramos al día, la vildagliptina de 50 miligramos 2 veces al día y la linagliptina 5 miligramos una vez al día. Bueno, y ya, como les venía hablando de las incretinas, los análogos de la GLP-1 que tienen ese efecto incretina, muy importante, estos medicamentos, además de revolucionar el tratamiento de la diabetes, han cambiado también el manejo de la obesidad, entonces son muy buenos para perder peso, también disminuyen el riesgo cardiovascular y también son muy buenos nefroprotectores. Efectos adversos, aumentan el riesgo de pancreatitis, también síntomas gastrointestinales, la verdad es un medicamento que cae muy mal, la verdad. Eh, Se pueden dejar hasta una tasa de filtración glomerular por debajo de 15 y si no estoy mal, yo creo que ya incluso no se pueden dejar independientemente de la tasa de filtración glomerular. Diferentes tipos, estos no se toman orales, sino que son lapiceritos, son muy costosos, entonces aunque son muy buenos, uno no los usa de primera línea ni se los formula de una a los pacientes. Los más conocidos son el semaglutide, el liraglutide y el dulaglutide. El semaglutide, el tan conocido Ozempic, el liraglutide, la tan conocida Saxenda. Bueno, entonces, antes de pasar a las insulinas, vamos a hacer entonces un enfoque grandecito del manejo de la diabetes. Entonces, ya que hablamos de estos antiglicemiantes orales que no son insulina, vamos a ver cómo se mandan. Este es un abordaje general del tratamiento farmacológico de la diabetes. Entonces, vamos a quedarnos en esta sección primero y luego lo vamos ampliando. Entonces, en las pacientes con diabetes mellitus tipo 2, yo cómo voy a iniciar el tratamiento. Entonces, si al momento del diagnóstico mi paciente tiene una hemoglobina glicada por debajo de 9%, yo solo le voy a iniciar tratamiento en monoterapia con metformina, 850 miligramos con la comida más grande, y le voy ajustando la dosis dependiendo si va o no cumpliendo las metas. Si mi paciente tiene un debut de 9 a 10%, que eso equivale más o menos a 1,5 a 2% por encima de la meta, el paciente se beneficia de iniciarle una terapia dual desde el principio, que sería metformina con cualquier antiglicemiante oral que yo quiera. Luego vendría entonces, si el paciente tiene al debut una glicada mayor o igual a 10%, se puede dar triple terapia o si cumple con algunas de esas características, como una glicemia por encima de 300, síntomas glucotóxicos, síntomas catabólicos, el paciente incluso se beneficia y además de la triple terapia, iniciar la insulina basal. Entonces, yo les dije, se puede iniciar metformina con otro medicamento, con otro antiglicemiante oral, pero yo cómo escojo ese cóctel de medicamentos. Entonces yo lo hago individualizándolo con las comorbilidades del paciente. Entonces, si mi paciente tiene enfermedad renal crónica, ¿cuáles eran los que nos ayudaban más como a prevenir eso? Serían los ISGLT2 y un GLP-1. Los GLP-1 son muy costosos, entonces es mejor iniciarle un ISGLT2. Si mi paciente tiene falla cardíaca, un ISGLT2, si ya no lo tiene, se lo pongo. Para el riesgo cardiovascular, los GLP-1 y los ISGLT2. Y yo ahí le voy sumando. Como los GLP-1 son muy costosos, entonces hay otros medicamentos que también son muy buenos, que son los IEPP4. Entonces, es muy común que los pacientes inicien con metformina y luego les agreguen linagliptina. Y ya luego les agregan la empaglifosina. Entonces ahí ya tendrían la triple terapia. Sería como en ese orden, pero uno lo va individualizando con los pacientes. Las sulfonilurias solo se dejan, sí, pues es muy difícil conseguir los otros medicamentos y son muy costosos, el paciente no los puede conseguir, pero lo ideal es que nos quedemos como en un principio, iniciar con la metformina, luego con un ISGLT2, un inhibidor de la APP4 y vamos midiendo las metas. Ya vamos a hablar un poco del seguimiento. Ahora vamos a hablar de las insulinas. Entonces, importante hablar como de la fisiología de la insulina, es que nosotros tenemos una producción basal de insulina que nos mantiene como unos niveles basales de glicemia durante todo el día.
Y esas serían las insulinas, y esas las intentamos como reemplazar con las insulinas de acción larga. Y hay otras insulinas, y nosotros también, cuando comemos, el cuerpo detecta que nosotros tenemos un pico de glicemia, entonces eso hace que hagamos picos de insulina, además de la basal que tenemos, hacemos unos picos de insulina para nivelar esos altos niveles de glicemia que tenemos cuando comemos. Entonces, eso, entonces lo llevamos al tratamiento de la diabetes que tenemos unas insulinas que son las que se conocen como las insulinas basales, que se clasifican en tres grupos: las de acción intermedia, las de acción larga y las de acción ultra larga. Las de acción intermedia serían la DT-1000 y la NPH. Estas son insulinas un poco inestables, tienen poca duración, generalmente no llegan hasta el final del día, entonces cuando uno va a colocar estas insulinas, uno se las coloca una dosis en la mañana y otra dosis en la noche. La verdad son más complejas de manejar, casi no se usan las que ya les voy a explicar, que serían las de acción larga. Entonces, las de acción larga sería la primera generación, sería la glargina U100, la tan conocida Lantus. Esa tiene una duración de 20 a 24 horas, no hace pico, es muy estable, casi no hay riesgo de hipoglicemias con esta. Eh, Mientras que las de acción ultra larga van a ser la de Gludec y la Glargina U300. Esas tienen una duración de más de 24 horas, son extremadamente estables, pero son más costosas. Entonces, uno generalmente, si va a poner insulina, inicia con Glargina. Cuando un paciente está muy inestable en sus niveles de glicemia, hace niveles de glicemia altos y luego hace hipoglicemias, tiene mucha fluctuación, uno los termina pasando a ese tipo de insulinas que son muchísimo más estables eh, en el tiempo y también dependiendo de las comorbilidades. Por ejemplo, la de Gluet es muy excelente, muy estable en los pacientes con enfermedad renal. Ahora vienen las insulinas prandiales de acción corta. Esas son las que van a simular esos picos de insulina que tenemos cuando comemos. Por eso se aplican cuando el paciente come. Entonces, la primera que salió fue la insulina regular, de una duración de 30 a 45 minutos, tiene un pico de 2 a 4 horas y dura de 5 a 8 horas. Pero ya las más modernas, las que ya se usan más, van a ser las de acción ultra rápida o las ultra cortas, que serían la Lispro, Aspart y Glulicina. Tienen la misma duración y las mismas características, entonces uno puede escoger en cualquiera de los tres. Tiene un inicio de 3 a 15 minutos, un pico de 45 a 75 minutos y duran de 2 a 4 horas. Entonces, entremos en el tema de cómo voy a formular insulina. Entonces, ya con la insulina, como les dije al principio, es, la insulina es la primera línea de tratamiento en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Ellos de entrada necesitan insulina porque la causa básica de su enfermedad es el déficit de insulina que tienen en su cuerpo. Entonces, yo tengo que reemplazar esos niveles de insulina. ¿Cómo lo hago? Con un esquema basal-bolo, que corresponde a yo darle una basal que se mantenga durante todo el día y darle los bolitos que corresponden a cada comida. Entonces, ¿cómo calculo la dosis? Uno calcula la dosis calculando la dosis diaria total. La ADA nos dice que uno puede calcular una dosis de 0,4 a 1 unidad kilo día. Generalmente se inicia con 0,5 miligramos kilo día. Entonces, listo, dependiendo del peso al paciente, multiplico ese peso por 0,5 y eso me va a dar las unidades kilo día. Esa va a ser la dosis diaria total, pero yo no sé pero esa es como la cantidad de insulina que necesita el paciente durante todo el día para mantener unos niveles de insulina basales y para controlar los niveles de hiperglicemia en la comida. Pero entonces, para yo lograr como ese rendimiento fisiológico, entonces esa dosis diaria total la voy a partir a la mitad. Entonces, el 50% de esa dosis diaria total la voy a poner como insulina basal, como Glargina U100, por ejemplo. Y el otro 50% lo voy a dividir por 3 y ese un tercio de ese 50% que corresponde a las insulinas prandiales se lo va a dar en el desayuno, otro en el almuerzo y otro en la cena. O hay un método un poco como más complejo, que es cuando son pacientes muy adherentes, que entienden más o menos sobre eso, que tienen buena introspección sobre su enfermedad, que uno puede intentar que hagan conteo de carbohidratos y no lo hagan con esto de 50% de la prandial la dividido por 3, porque el conteo de carbohidratos tiende a ser más fisiológico, pero es más complejo y pues se sale mucho como de esta charla. Pero en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, entonces volvemos al grafiquito de la diabetes mellitus tipo 2, entonces yo les dije que
Si el paciente de entrada pues necesita insulina, entonces uno se la calcula. O si el paciente venía con los antiglicemiantes orales, no cumplía las metas, entonces yo ahí le monto la insulina. Entonces, ya no sé, ahí uno no inicia con los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, uno no inicia con un esquema basal bolo, sino que inicia primero con un esquema basal. ¿Cómo se calcula cómo se calcula la dosis de esa insulina basal? Uno puede iniciar con 10 unidades al día o de 0,1 a 0,2 unidades kilo día. Y ya uno lo va ajustando. ¿Cómo lo ajusto? Entonces, esta insulina el efecto de esta insulina se ve reflejado a nivel de la glicemia en ayunas. ¿Cuál es esa? La preprandial antes del desayuno. Esa es la glicemia en ayunas. Si esa está alterada, es decir, por encima de 130, el paciente, obviamente, cuando yo le mando insulina, yo lo mando con glucómetro para la casa y todos los días se tiene que si tienen solo insulina basal, todos los días se tiene que tomar esa glicemia en ayunas. Si esas glucometrías están la mayoría fuera de metas, entonces este paciente se beneficia que yo le aumente la insulina. ¿Cómo se aumenta la insulina? Se aumenta de un 10 a un 20% de la dosis o 2 unidades internacionales, que ustedes le meten la matemática a eso, y si yo le aumento el 20% de la dosis, van a ser 2 unidades internacionales. Entonces, uno más o menos lo va tanteando así. Obviamente, si yo le inicio insulina, yo no le voy a parar los antiglicemiantes orales por nada del mundo. Se va a seguir, va a continuar con insulina. Y yo le voy haciendo el seguimiento con mi paciente, también con la hemoglobina glicada. Y cada vez que mi paciente venga a seguimiento conmigo a revisar cómo va su tratamiento de la diabetes, yo siempre le tengo que calcular cuánta insulina se está aplicando al día. Entonces le tengo que calcular la dosis diaria total. Entonces yo cojo la insulina que se está aplicando en el día a mi paciente y la divido por el peso. Y eso me va a dar unidades kilo día. Entonces, si mi paciente lleva si mi paciente se está aplicando más de 0,5 unidades kilodías, yo considero que ese paciente está sobrevasalizado y ya no se está beneficiando de ese tratamiento con solo el esquema basal. Entonces yo ya ahí lo escalo a un esquema basal bolo, pero no es el mismo esquema que hablaba ahorita que tenía que ser con las 3 comidas, sino que yo escojo la comida más grande y y ahí se va a aplicar un bolo de una insulina ultra corta. Entonces, además de la argina que se está aplicando por la noche, mi paciente se va a empezar a aplicar glulicina en su comida más grande, puede ser el almuerzo. ¿Cuánta sería la dosis de esa insulina prandial en este esquema basal bolo? Va a ser más o menos 4 unidades o 10% de la dosis de la basal. Si mi paciente, pues, estaba fuera de metas, pero se está acercando a la meta, es decir, tenía una hemoglobina glicada por debajo de 8%, se podría bajar la dosis de la basal un 10 a un 15% y le agrego pues la prandial. Y le vamos haciendo el seguimiento. Entonces, ¿cómo se hace el seguimiento ya con este esquema basal bolo? Entonces, sería, como mi paciente tiene basal, muy importante que se tome la glucometría en la mañana cuando se levante, que es la de ayunas. Y también que se tome una glucometría antes de la comida donde se aplica la insulina ultracorta y a las 2 horas después de comer. Y uno va ajustando la dosis. Entonces, si mi paciente se sale de las metas, si mi paciente está haciendo hiperglicemias, es decir, que después de comer tiene unas glicemias por encima de 180, entonces mi paciente necesita un poquito más de insulina de esa basal. Pero si mi paciente está haciendo hipoglicemias, entonces, es decir, que está haciendo glicemias por debajo de 70, entonces mi paciente se beneficia de que yo le baje esa insulina porque le está haciendo hipoglicemias. ¿Cuánto se baja más o menos? 2 unidades o un 10 a un 20% de la dosis. Eh, yo ya luego le voy aumentando bolos a mi paciente si mi paciente, aunque tenga el esquema basal bolo, no esté cumpliendo las metas y yo diga, no, es que esta insulina del almuerzo no está siendo suficiente, le voy a agregar una insulina en el desayuno. Después de yo agregarle la insulina en el desayuno, mi paciente sigue sin cumplir las metas, entonces yo le tengo que agregar una insulina a la comida y ahí queda ya con el esquema de diabetes mellitus tipo 2, que era una basal con 3 insulinas ultracortas con cada comida. Más o menos. Este grafiquito también es de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Resume muy bien más o menos eso que les acabo de decir de cómo calcular esas insulinas. Eh,
Inclusive en los pacientes como que no están cumpliendo las metas, uno puede mirar si el paciente se beneficia de manejo con un análogo de GLP-1, pero en la práctica clínica, esos medicamentos inclusive se dejan cuando el paciente ya tiene todo el esquema completo de insulina y el paciente no está cumpliendo las metas, entonces yo le agrego el análogo GLP-1. Pero pues eso ya sí es como más complejo. Ahora, el manejo de las complicaciones, así grande, 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 porque uno puede hacer un seminario solo hablando de el manejo de la retinopatía, del manejo de la nefropatía, del manejo del riesgo cardiovascular, del manejo de hipertensión, del manejo de la neuropatía. Entonces, bueno, para el manejo de la retinopatía, entonces es muy importante. Todo paciente con diabetes tiene que llevar un control con oftalmología. Si tiene diabetes mellitus tipo 1, a los 5 años del diagnóstico, ya el oftalmólogo dice cada cuánto se hace el control. Y si el paciente tiene diabetes mellitus tipo 2, estos pacientes sí tienen que tener un control con oftalmología en los primeros, en el primer año o al menos en los primeros 2 años, y ese control debe continuar cada 1 a 2 años. Tiene que tener un adecuado manejo de la presión arterial y muy importante acá es que los pacientes, la nefropatía diabética se caracteriza porque el paciente bota proteínas, tiene proteinuria. Entonces, estos pacientes, si tienen una relación albuminuria-creatinuria en orina mayor o igual a 30 o tienen una tasa de filtración glomerular menor o igual a 60, estos pacientes se benefician de que yo les inicie un IECA o ARA2, que son medicamentos que se relacionan con la disminución de la proteinuria. O si mi paciente tiene hipertensión y si mi paciente tiene diabetes y le diagnostico hipertensión, se beneficiaría demasiado que yo de una vez le vaya iniciando un IECA-2 como primera línea de tratamiento para su hipertensión. Y además de eso, nos ayuda a prevenir como esa proteína. El test de monofilamento, ya, eso es como un cablecito, se hace en el pie, eso trae una imagencita en cuáles son los puntos en el pie donde se tiene que aplicar. Uno le pregunta al paciente si siente o no siente, y ese se tiene que hacer como mínimo anualmente en los pacientes con diabetes. Y otra cosa muy importante con los pacientes de diabetes es que los pacientes con diabetes tienen de por sí alto riesgo cardiovascular. Entonces, esto es un paciente con diabetes. Desde el inicio, le inicio manejo con estatina. Si tiene como un antecedente de un evento, de un evento cardiovascular, entonces le inicio una de alta intensidad. Pero si mi paciente solo tiene diabetes, se puede beneficiar de una estatina de moderada intensidad. Y ya por último, entonces vamos a hablar del seguimiento. Entonces, muy importante, la hemoglobina glicada. En los pacientes, el control se hace con este paraclínico cada 3 a 6 meses. En la práctica clínica se hace un año, pero la ADA nos dice que se tiene que hacer seguimiento cada 3 meses con una hemoglobina glicada y de ahí uno determina el tratamiento. Un perfil lipídico cada 12 meses porque, claro, tienen alto riesgo cardiovascular, una función renal con microalbuminuria y creatinina sérica, también anual, un hemoleucograma anual, un test de monofilamento anual y unas pruebas hepáticas cada año en los pacientes que son mayores o iguales a 65 años. Cada cuánto yo le voy a hacer un control a mi paciente que venga al consultorio para que yo lo revise, vea cómo va con el tratamiento, le ajuste el tratamiento y todo eso, se lo va a hacer se lo va a hacer cada 3 a 6 meses. ¿Listo? ¿Alguna pregunta?